temáticas como la salud también, a cuidar la nutrición, no solamente embarazadas o no embarazadas. Y conversábamos recién con nuestra nutricionista que no es tan diferente la nutrición que debemos de tener al ser madres un poco mayor que si somos madres, ¿cierto?, a los 18 o 20 años. ¿Cómo estás, Leslie? Vamos igual a hacer un análisis de lo que tenemos y no tenemos que comer, cómo prepararnos también para la maternidad, nutricionalmente hablando. Leslie Godoy con nosotros, nutricionista del CEFAM Lirken. Bienvenida, Leslie. Muchas gracias. Es muy bueno que te puedas dar el tiempo para justamente plantear uno de los temas principales y cruciales al ser madres, la alimentación, porque no solamente es nuestra alimentación, sino que también de nuestros futuros babies. Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Cuéntame una cosa, hablábamos tras cámara para que más o menos les puedas comentar a las personas que nos acompañan. No es tan distinta la alimentación que debemos de tener siendo madres a mayor edad que a menor edad, ¿verdad? No, la verdad es que no varía mucho, sí hay ciertos nutrientes que son súper importantes a lo largo de todo el ciclo vital. Y en el embarazo sí se ven aumentadas las necesidades, pero no hay mucha variación entre menor de 40 o mayor de los 40. A ver, hablábamos, ¿cierto?, con nuestra matrona que es súper importante la prevención. O sea, estar preparadas con una alimentación incluso antes de ser madres. ¿Por qué razón y a qué nos referimos con esa buena nutrición? Lo ideal es tener una alimentación y nutrición más bien variada durante todo nuestro ciclo vital y sobre todo en el embarazo, ya que depende de nosotros, de lo que nosotros comamos, de lo que se nutra o no el bebé. Y también con ello evitar ciertas enfermedades que uno puede prevenir durante el embarazo y la vida posterior de nuestro bebé. Sobre todo el tener un estado nutricional, ojalá ideal, normal, previo al embarazo, para evitar estas complicaciones y futuros riesgos en el embarazo y el posparto. Situémonos en enero, verano. Hablemos sobre una nutrición positiva, entonces, para poder estar preparadas de mejor manera para ser mamás. ¿Qué cosas deberíamos de incorporar en nuestra dieta, la manera en que nos alimentamos desde el momento en que nos despertamos? ¿En qué horario debe ser un buen desayuno? ¿Qué es lo que debe tener? Hagamos como un esquema diario. Ya, lo ideal es que el desayuno contenga 3 alimentos como principales, que son los lácteos, ya que nos aportan calcio, proteínas. Lo ideal es que estos lácteos siempre sean descremados, bajos en grasa y ojalá sin azúcar, para que llamemos estos alimentos saludables. También deberían contener algún cereal. ¿Qué pasa con los lácteos, por ejemplo, que no tienen leche? Hay algunos que son sin lactosa, no leche, sin lactosa. ¿Son buenos? ¿Se recomiendan, por ejemplo? ¿La lactosa es como la grasita de la leche? ¿Cómo poder saber o definir eso? El azúcar de la leche. Eso, el azúcar de la leche. No todas las personas son intolerantes a la lactosa. Por lo tanto, si nosotros no tenemos problemas a la lactosa, no hay problema en consumir la lactosa. Okay. De hecho, si dejamos de consumir lactosa durante un gran periodo y después volvemos a consumirla, lo más probable es que tengamos dificultades con la lactosa. Por lo tanto, si no tenemos inconveniente, no hay por qué eliminarla. Okay. Ese es un buen punto, porque la gente tiende a pensar que no consumiendo la lactosa va a ser más sana el trabajo de la leche, y no es así. No. Estamos desmitificando inmediatamente. No, porque entonces, el contenido, el aporte de nutrientes es exactamente igual, de proteínas, de calcio, que eso es lo más importante en el embarazo. Ok. Aparte de la lactosa, entonces, de la leche, ¿hablamos de frutas también? Sí, es súper importante el consumo de frutas y ese requerimiento se ve aumentado durante el embarazo. Y lo ideal es consumir de 3 a 4 porciones diarias. La idea es que estas frutas sean variadas y aprovechar sobre todo las frutas de estación. Las frutas lo ideal es que sean de distintos colores porque así aportamos distintos tipos de vitaminas. Y el objetivo es disminuir un poquitito también la cantidad de cereal, que son las masas, ¿cierto? El pan, sobre todo, que como chilenos estamos acostumbrados. Lo que más gusta. No sí, decir pues lo que más nos gusta porque no voy a evidenciarme, pero sí es de lo más rico del desayuno, el pancito con mantequilla, quesito. Estamos acostumbrados a incorporarlo al desayuno, entonces el objetivo no es exagerar con la cantidad de pan y también preferir otros cereales que sean más integrales, que nos aporten más fibra, como la avena, por ejemplo. Y también incorporarla al desayuno, los lácteos, las frutas y algún cereal. Ya. Eso, sobre todo para las embarazadas, igual es un buen punto de que sea para todos. Para todos. ¿Vamos entonces con algún snack a mediodía o nos pasamos directo al almuerzo? ¿Qué es lo recomendado?
Depende de nuestros horarios. Por ejemplo, si nos levantamos muy temprano y el almuerzo es un poco más tarde, la idea es hacer una colación, un snack a media mañana. Eso es decir, si pasamos más de 3 a 4 horas entre una comida principal y la otra. Snack se refiere a algo pequeño, no es una comida principal, claro, que de repente lo tomamos de otra forma y tendemos a comer un snack demasiado grande que en realidad va a ser una comida principal. Claro. Entonces el snack es algo pequeño que justamente la fruta calza súper bien ahí. Una frutita, ¿podría ser una barrita de cereal, por ejemplo? Sí, también podría ser, pero tener ojo ahí con la industria de los alimentos y ver qué barrita es la mejor, porque hay algunas que son... Lo más natural posible. Exacto. También podemos hacer barritas de cereal en la casa, avena, frutos secos, fruta deshidratada. ¿Cómo miel. se pueden hacer esas barritas? Con frutos secos, ¿ya? Podemos endulzar más naturalmente con miel. Mermelada. Con alguna mermelada, también tenemos estas frutas deshidratadas como la ciruela, las pasas, ¿cierto? Que las podemos hidratar, esto se muele todo y queda está una bueno pastita. Eso, de repente para tener un espacio dedicado a hacer nuestras barras de cereal saludable, lo vamos a dejar agendadito, para quizás hay un espacio posterior. Ya, entonces la posibilidad de comernos una barrita de cereal, pero que sea lo menos procesado posible, quizás incluso hecho en casa, que nos sirve como una actividad quizás familiar para este verano. Y en vez de las barritas de cereales, tú bien dices que lo más positivo es la fruta, ¿no? Sí. A eso de las 12 del día. Sí, la fruta, y también tenemos la opción de algún lácteo para aumentar, ¿cierto?, nuestro consumo de lácteos, que se ve aumentar las necesidades durante el embarazo, que puede ser una cajita de leche líquida, quizás, que es más rápida para andar trayendo, ojalá blanca, ¿cierto? O algún yogur que sea descremado sin azúcar o algún yogur natural. Ya. ¿Es recomendado entonces para las embarazadas lo descremado, los yogures sin azúcar? Sí. Ya. Y como tú dices, la lechecita blanca. Tratar de idealmente. La de vainilla, ¿no? Es que traen azúcar, sí, o endulzante. Sí. El endulzante en realidad no está prohibido en el embarazo, siempre y cuando no exageremos en la cantidad de endulzante que utilizamos en el día, y siempre y cuando sea más natural, como la sucralosa y de preferencia la stevia. Ok. Vamos a continuación a desmitificar, porque mi mamá y la mamá de mi mamá y la mamá de la mamá de mi mamá decían, es que usted, mijita, tiene que comer por 2, así que se me come 2 porciones de porotos granados, 3 porciones de fruta, ¿verdad? Etcétera. Eso realmente no es la realidad, y no es que tengamos que comer por 2 porque nuestra guaguita está creciendo y debe comer más o menos la misma cantidad que nosotros, porque antes así se pensaba, ¿no? Sí, antiguamente se pensaba, y siempre, sobre todo las abuelitas, decían que había que comer por 2, que nos sobrealimentaban, y la verdad es que sí se ven aumentadas las necesidades nutricionales, pero no es al doble, entre un 15 a un 20% es lo que aumenta nuestro requerimiento. Y solo lo que aumenta es una porción más de lácteos, una porción más de frutas, ¿cierto? Que eso en realidad es lo que se ve aumentado, pero no es al doble. O sea, el bebé está así pequeñito, formándose, desarrollándose, entonces no necesita comer como una persona adulta. Claro. Ese es un punto súper importante, porque ¿qué pasa con el embarazo y cuando estamos con excesivo sobrepeso? ¿Qué problemas también pueden acarrear a nuestra salud y a la del bebé? Sí, lo que se ve actualmente es una gran obesidad que en las mujeres que previo a embarazarse están con una obesidad, y obviamente en el embarazo esto aumenta mayormente porque suben mucho más de peso de lo que deberían, y esto trae complicaciones tanto en el embarazo como en el posparto, ¿cierto? El nacimiento del bebé, y de hecho enfermedades asociadas al bebé después del parto, como son la diabetes, la hipertensión, ¿cierto? Enfermedades crónicas, y además la obesidad que puede traer un bebé muy grande, que pese más de 4 kilos, macrosómico, que pueda tener complicación en el parto, ya que este bebé es muy grande, ¿cierto? Y desarrollar diabetes gestacional o preeclampsia, que es la presión alta durante el embarazo. Ok, son algunos problemas entonces que podrían afectarnos al estar con el sobrepeso, que muchas veces es súper común en las mujeres y el embarazo. Ahora, ¿qué pasa también con la posibilidad de algunas vitaminas durante el embarazo? ¿Son importantes? Si nosotros tenemos una buena nutrición, lo único que se ve que necesitamos realmente un suplemento es en el ácido fólico, que deberíamos haber preconcepcional, iniciar con ácido fólico 3 meses antes de embarazarnos, ¿ya? Y durante el primer trimestre de embarazo. Ya durante el segundo trimestre es el hierro el que se ve
con déficit, por lo tanto es el hierro el que se suplementa. Muy bien. Y lo demás todo debería cubrirse si tenemos una buena nutrición y alimentación. Vamos a hablar también que los alimentos que sin duda pueden perjudicarnos en el embarazo y no consumirnos por ningún motivo. ¿Cuáles vendrían siendo? Por ejemplo, los pescados crudos. Vamos así haciendo como un análisis de cada cosa que debemos obviamente dejar de consumir. Sí, en primer lugar, como mencionabas, tenemos los pescados y mariscos crudos, como por ejemplo el sushi, el ceviche. Podemos consumir, por ejemplo, ceviche siempre y cuando no sea de pescado crudo, que podría ser, por ejemplo, de camarones cocidos, canicamas, ¿cierto? Que estén cocidos y ojalá que los preparen en casa, porque sabemos que realmente tuvieron toda la higiene, ¿cierto? Evitaron la contaminación cruzada, que es cortar un pescado crudo y después algo ya cocinado. También tenemos los mariscos crudos, que nadie debería comer mariscos crudos. También tenemos el consumo del huevo, como la mayonesa, ¿cierto? Que lo ocupan crudo. Así que la idea es evitar todos estos alimentos y preferir cocidos y ojalá en casa, no consumirlos afuera en un lugar no establecido. También dentro de lo que debemos evitar durante el embarazo tenemos la cafeína, ya el café, los energizantes como las bebidas energéticas, el mate, ¿cierto? Y algunas hierbas medicinales que son abortivas en el embarazo. ¿Qué pasa con las bebidas? Muchas veces uno siente como mamá que de repente tomar la cola, no vamos a decir, pero es como que es rico, nos gusta, nos motiva de repente tomar una cola, una bebida de cola. ¿Eso también tenemos que dejarlo o podemos hacerlo de manera súper esporádica? Lo ideal es que las bebidas cola, evitarlas en el embarazo por la cafeína. Y además que no es un alimento saludable, o sea, no nos aporta ningún nutriente que necesitamos. El gustito hay que dárselo. Pero si de vez en cuando podría ser una excepción alguna bebida, pero que no sean las colas. Y ojalá las que no tengan azúcar. Ya. ¿Qué pasa con el antojo del chocolate? Yo soy buena para el chocolate, por ejemplo. Hay muchas mamás que, no sé, se sienten queridas ahí cuando les regalan unas cajitas de chocolate. Muchas veces las emociones hacen que uno necesite de repente comer cositas ricas. También de manera esporádica, ¿no? Y ojalá sin azúcar. Sí, lo ideal es que obviamente las mujeres, y sobre todo en el embarazo, hay mujeres que les dan más ganas de comer estos tipos de alimentos, pero la idea es no eliminarlos, sino que no exagerar en la cantidad, ¿cierto? Comer la porción, no una barra de chocolate y sobre todo ojalá elegir un buen chocolate que tenga harto cacao y no sea tanta grasa y azúcar como son los tradicionales. Claro, ahora me voy a permitir hablar del cigarro y el alcohol. Porque antes se normalizaba que de repente las mamás fumaban igual o se tomaban una champañita o algo y eso obviamente hay que descartarlo de manera rotunda. Sí, el cigarrillo, bueno, a todos nos hace mal para la salud, sobre todo a los bebés. Es como si ellos inhalaran 20 veces más el humo del cigarrillo y el alcohol también. Pues ahora tenemos las opciones que de repente si queremos ver algo, ahora hay opciones sin alcohol. Así que si de vez en cuando uno quiere darse un gustito, sale a algún lugar, ojalá que sea sin alcohol. 100% sin alcohol. A olvidarse de consumirlo en los meses de embarazo y también cuando estamos lactando. Exactamente, o sea, en la lactancia es lo mismo, o sea, cero alcohol, cero cigarro. En la lactancia es lo mismo que cuando estamos en el proceso de embarazo, ¿verdad? Con respecto a la nutrición, claro, se ven aumentados un poquito más los requerimientos. Aquí sí tenemos mayores necesidades nutricionales por la producción de leche, ¿ya? Nuestro cuerpo requiere un gasto energético bastante alto, por lo tanto sí se ven aumentadas un poquito más las necesidades de nutrientes. Por lo tanto también no descuidar nuestra nutrición en ese proceso. De repente nos cuidamos en el embarazo, pero durante el posparto lo olvidamos un poquito y es súper importante alimentarnos bien. Y las mamás modernas que tienen harto que hacer, ¿verdad? En todas sus labores de vida, entonces saca leche. Y vamos congelando la leche. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Se puede congelar? ¿Tendrán los mismos nutrientes esa leche? Sí, se puede congelar, de hecho es una súper buena medida, sobre todo en los 4 o 5 meses cuando ya tenemos que volver a incorporarnos a nuestro trabajo, pero no hay que apresurarnos, o sea, no cuando esté recién nacido ni a los 3 meses, sino que dejarlo más cuando ya se acerque la fecha, sino igual provoca un gran estrés y al final eso hace también una disminución en nuestra producción.
La leche se puede congelar, se puede refrigerar, se puede descongelar, si bien las propiedades nutricionales varían un poquito, o sea, disminuyen un poco, pero aún así sigue siendo lo mejor para nuestro bebé en comparación con una fórmula. Ok, eso es importante entonces, en caso de que vayamos a congelar la leche, hagámoslo y teniendo la opción de descongelarla como máximo, ¿cuánto tiempo? Porque a veces va quedando ahí y quizás nos pasa que, no sé, estamos con algún drama y sacamos una leche que quizás lleva mucho tiempo. ¿Cuánto podrá ser el máximo de congelar? De 3 meses a 6 máximo si es un refrigerador, congelador de una sola puerta, que sea, perdón, de 2 puertas, ¿ya? Porque no abre a cada rato el congelador. Si es de una sola puerta, máximo 3 meses y siempre al descongelar debe ir de congelador a refrigerador. Ya. Debe ser de forma lenta y después calentar a baño María y ahí se puede calentar solo una vez, no hay que recalentar, ahí ya después no sirve y hay que eliminar esa leche. Muy bien, ¿qué pasa con la ingesta de agua en el embarazo? ¿Qué tan importante debe ser consumir agua y por qué? Súper importante el consumo de agua, todo nuestro cuerpo por dentro funciona con agua, aumenta nuestras necesidades nutricionales de agua, pero sí es súper importante que de repente pensamos que es mucha agua, pero es lo básico que cualquier persona debería consumir de forma diaria, que se recomienda de 6 a 8 vasos al día, lo que equivale a 1,5 litros a 2 litros diarios. Lo que pasa es que la población no está acostumbrada a consumir tanta agua y piensa que es mucho, pero en realidad es lo normal y lo suficiente, lo básico. De hecho, nosotros cuando tenemos sed, nosotros ya estamos deshidratados, o sea, nosotros tenemos que antecedernos a eso, o sea, tomar agua para evitar la sed. ¿Qué pasa con la poca agua en nuestras guaguitas que están dentro? ¿También pueden ocasionarle problemas? Por lo general no, sí, el bebé va a obtener igual su necesidad de todos, va a estar cubierta, pero si en la madre va a causar algún tipo de deshidratación o problemas con el exceso de sal, ¿cierto? Nuestros riñones, sobre todo si no tenemos una buena nutrición y sobre todo ahora en esta época de más calor, pues que igual el cuerpo nos pide un poquito más de agua, así que es importante hidratarnos. ¿Qué pasa con esas mamitas que son buenas para comer, por ejemplo, para patacheras, como se dice en el término chileno? El chancho en piedra, el guacamole, harto ajo, harta cebollita. ¿Eso está bien o ojalá lo menos condimentada posible la alimentación? No, la cebolla, el ajo son condimentos naturales, así que no hay con eso no hay ningún problema. O sea, lo ideal es que el consumo de verdura, eso lo aumentemos en esta época. Y al igual que las frutas, como le había mencionado, o sea, todos los días nuestras ensaladas, ojalá cenar, porque así incorporamos otras porciones de verduras y carnes en el horario de la tarde, sea lo más variado posible también en colores. Ya las verduras igual hay de distintos colores, así que la idea es que sea lo más variada posible. Tú nos hablas de la cena, pero mucha gente decide cenar pasada las 8 o 9 de la noche. ¿Cuál es el horario ideal para una cena y así consumir todos estos alimentos, como tú dices, en colores, verduras, que puedan ayudar a un mejor embarazo? Lo ideal es que nuestras comidas principales debieran ser de 3 a 4, que es al incorporar la cena. Entonces tenemos, y los repasábamos, desayuno, almuerzo, once y cena. Y la colación solo una si es necesaria cuando pasamos más de 3 a 4 horas sin comer. De acuerdo. Para poder incorporar la cena hay que tratar de que nuestra once no sea tan tarde. Claro. Y la idea es que la cena sea por lo menos unas 2 horas antes de acostarnos. ¿Ya? Y obviamente al incorporar la cena vamos a estar incorporando una mayor variedad de nutrientes al incorporar las carnes, las verduras, ¿cierto? Que a la once por lo general, que es lo que hacemos, es tomar once y no cenar, que incorporamos una mayor cantidad de carbohidratos o masa, más pan. El pan, con el quesito y el jamoncito, ¿cierto? El pan claro. francés, quesito, jamón, mantequilla. Entonces, quizás no es muy recomendada la once, o cómo podríamos definir una once buena, una once positiva, si es que vamos a cenar 2 horas después. Por ejemplo, si nuestro almuerzo fuera entre la 1 y las 2 de la tarde, nuestra once debería ser entre las 5 y las 6 de la tarde. Ya. Entonces, en ese horario, como pasaron justo las 3 o 4 horas, no tendríamos tanto apetito, por lo tanto, las porciones deberían ser más pequeñas de pan. ¿Ya? Si no hay pan, dijimos que una súper buena opción era la avena, que la avena la podemos consumir con yogur, con leche, o también hacer otras preparaciones, como por ejemplo panqueques, hot cake, waffles, ¿cierto?, de avena, más saludables, y ahí también podemos incorporar la fruta en esa opción de la once.
Y la cena debería ser lo mismo que el almuerzo, pero quizás la porción de masa de carbohidratos un poco más pequeña, hartas ensaladas o verduras que pueden ser crudas o cocidas, y la proteína, que son las carnes, pollito, el pavo, el pescado, que durante el embarazo sí se ven aumentadas las necesidades, además de incorporar las legumbres. O el Leslie, huevo también. vamos a aquí transparentar, hay que ser honestos, somos buenos para el postre. Lo dejamos solo para después del almuerzo, porque yo me imagino que en la cena igual hay gente que disfruta del postre. Tratemos de no consumirlo en la noche. Es que ahí podríamos o dependiendo del incorporar... postre también, ¿no? Exactamente, ahí podríamos incorporar la fruta, podría ser una porción más pequeña, o también algún postre de leche, si es que sobre todo a algunas embarazadas les cuesta un poquitito El más flan. consumir lácteos, Claro. Entonces podríamos hacer algún postre de leche más saludable. Ya. Un flan, un arroz con leche, una sémola, Una sémola, claro. un batido, por ejemplo, es una súper buena opción de desayuno de once. Leche de baba. Un batido de leche con fruta, leche con plátano, con frutillas, con arándanos que hay en Ya. esta estación. Súper nutritivo para la hora de la 11 también. 2 horas antes de acostarnos. Ojalá, O sea sí. que estaríamos hablando de las 7:30, 8, 8 como 10, máximo. 11, yo creo que más o menos como 12, hasta algunos duermen. Ojalá unas 2 horitas antes para no acostarnos con el estómago tan pesado. Perfecto. ¿Consejos finales para todas aquellas mamitas que están en ese periodo de querer quedar embarazadas o en todo el proceso ya de embarazo? La idea es tener una alimentación lo más variada posible, equilibrada, incorporar todo tipo de alimentos, de nutrientes. Mencionamos súper importante los lácteos por el aporte de calcio, las frutas, las verduras, los pescados, ojalá 2 veces a la semana, legumbres también 2 veces a la semana. No olvidar el consumo de agua de 6 a 8 vasos al día. Y dependiendo del estado nutricional, ¿cierto? No exagerar en las cantidades, en las porciones, y eso tampoco implica que de repente podamos darnos un gustito si la mayor parte de nuestra alimentación es saludable. Te agradecemos la posibilidad de haberte tenido hoy día con nosotros hablando de un tema que es muy importante para el periodo del embarazo.